Cátedra para la Vida. Una hora en la que trataremos temas de interés para la recuperación de nuestra herencia cultural y cristiana. Conducido por Gilda Pérez y Gilda Salazar. Sean bienvenidos a su programa, Cátedra para la Vida. De noviembre les damos la bienvenida a su programa Cátedra para la Vida. Hoy queremos hablar un poquito de la economía de Dios. La economía de Dios es práctica, es la economía que ha mantenido el mundo girando hasta ahora, pero es algo más que la economía humana, es más que todas las cosas que estamos acostumbrados a entender por economía. Es lo que Dios considera que es de valor y lo que Dios considera que no vale. Y vamos a empezar con una lectura muy pequeñita del Sermón del Monte. Jesús, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas. Para Dios, el que es humilde, no el que está lleno de soberbia, es el que es bienaventurado. Bienaventurado es equivalente a feliz, a dichoso y afortunado. Y pareciera que sobre los humildes siempre pasan los soberbios por encima. Pero resulta que el pobre de espíritu es bienaventurado porque es Dios quien está a su lado. Es Dios quien lo respalda. Jesús era muy humilde. Él dice, aprended de mí que soy manso y humilde, pero muy firme en sus palabras, en sus enseñanzas, en sus decretos, en sus veredictos. Ser pobre de espíritu no significa ceder al pecado, ni ceder a las tonterías, ni a las majaderías. Es ser humilde ante Dios. Y respetar a los demás, por supuesto, pero sobre todo dejar que el Espíritu de Dios sea quien alimente nuestro espíritu. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿De quién? De Dios. Hoy, que es necesario que la gente reconozca sus pecados y llore ante ellos, adelante de Dios por esos pecados. Dios le ofrece consolación, le ofrece perdón. Una palabra que es sinónimo de perdón es resurrección. ¿Se acuerdan que hablamos el primer día de Jonás? Que a Jonás se lo tragó la ballena, y cuando él dijo, pagaré lo que prometí, Dios mandó a la ballena ponerlo en tierra. Y Nínive también, cuando se arrepintió, cuando dejó su violencia y su rapiña, no fue destruida. El perdón equivalió
a recuperar la vida. Para ambos, para Jonás y para Nínive, la vida estaba perdida. Pero Dios se las volvió a conceder a partir de su arrepentimiento y conversión. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos. A los mansos les es dado la tierra por heredad. Es curioso que hoy que hay tantísimos usurpadores, ladrones que usan las leyes para apoderarse de la tierra, de sus riquezas, de sus recursos, Dios no los incluye entre sus benditos, entre sus bienaventurados, porque la tierra la da Dios. Ni Mussolini, ni Hitler, ni Nabucodonosor, ni Nerón, ninguno de los importantes que han tenido poder sobre la tierra han tenido ni la tierra prometida, mucho menos. Todos los que hoy se quieren arrebatar la tierra, la van a tener, pero encima de sí y cubiertos de gusanos. Pero los mansos, el que se somete a vivir como Dios quiere, ese va a tener la tierra de Dios. Y con mansedumbre también esta tierra en que Dios nos pone a prueba durante nuestros días de vida. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hambre y sed de justicia. Cuando oímos aquí muchas luchas, porque se haga justicia en este país, porque deje de haber tanta injusticia. Injusticias son los asaltos, los homicidios, los robos legales, los impuestos que ya la gente no va a poder pagar. Todo eso es injusticia. Y el que tiene esa necesidad, el que lucha por la justicia, se le hará justicia, dice el Señor. Bienaventurados los misericordiosos. Costa Rica ha olvidado la misericordia. Es muy lindo cuando hay un desastre, todos en el país se movilizan para dar a los que han sufrido pérdidas por terremotos, por incendios. Pero resulta que no tenemos misericordia los unos con los otros. Si tuviéramos misericordia no habría tanto accidente de tránsito. Si tuviéramos misericordia no habría tantos hijos sin padre. Si tuviéramos misericordia, los políticos serían honrados. Y Dios dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, la misericordia de Dios. Cuando a veces estamos en una necesidad, nos atrevemos desesperadamente a pedir misericordia de Dios, pero se nos olvida que no hemos tenido misericordia de Dios ni del prójimo. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Si Dios se deja ver. Muchas de las lecturas que yo sé que ustedes están siguiendo son más fáciles de entender si la leemos con los ojos de un niño, si vemos las acciones de Dios en la historia y en nuestra propia vida como un niño que mira a su padre. Ese puede ver a Dios. Bienaventurados los pacificadores, los que de verdad viven y practican la paz, no los que se sirven del término paz, los que son de Dios, los que hacen paz con justicia. Paz no es la ausencia de guerra, paz es justicia. Y bienaventurados los que padecen persecución, dice aquí por causa de la justicia, como está en otras traducciones, es por causa de hacer la justicia, o sea, por causa de vivir como Dios manda, porque si es verdad, al que intente vivir como Dios quiere, le hacen problema en el trabajo, le hacen problema hasta en la ley y en las cosas. El que quiera vivir como Dios manda, no le va a ser fácil.
El primero que lo va a perseguir es el maligno, para que se olvide del asunto y no sea de Dios. Recuerden que Jesús vino a rescatar a los cautivos. Y ese rescate significa que el maligno pierde el botín. Entonces él defiende su botín. Y por eso el que intenta vivir como Dios manda muchas veces es sometido a persecución. Y dice también, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos, buenas tardes. Hoy estoy muy deprimida porque en la mañana escuché 2 pedacitos de programas. Un pedacito de uno, otro del otro. En uno estaba participando el profesor Ocean Castillo. Sí. Castillo. Sí. Y el otro no recuerdo. El asunto es que estaba en un programa tan tremendo hablando sobre esto del tratado. De la ley. De los impuestos. ¿De los qué? De los impuestos de solidaridad tributaria. La ley de solidaridad tributaria. Y me pareció tan espantoso mientras nosotros seguimos pura vida. Solidaridad tributaria, ¿con quién? ¿Solidaridad con quién? Según explicaban, al pasar esta ley, todo va a tener impuestos gigantescos. Pero si ustedes consideran que el aumento de su salario o de su pensión es de un 2, 2,5%, 3%, 3,30%, aunque fuera de un 50%, ustedes no van a tener con qué cubrir todos los gastos que hoy cubren. Porque todos los productos van a tener impuestos. Yo compro ciertas cosas que no son de aquí. Y resulta que estas cosas, si llegan a Punta Arenas o a Limón, para desembarco pagan un impuesto. Supongo que hasta ahorita es el 13%. El que los trae a San José paga el 13%. El que los va a almacenar paga el 13%. El que los distribuye a otros almacenes paga el 13% sobre todos esos 13 y sobre el costo del producto. Y cuando yo lo voy a comprar, pago 5 o 6 veces el precio más los impuestos que los demás han pagado ya. ¿Cuántas veces pagamos ese impuesto de venta? Pero ahora ya no va a ser el 13, porque eso va a ser muy poquito, pobrecitos. Y cualquier cosa que se produzca aquí o que se produzca en otro lado va a pagar esas toneladas de impuestos. Señores, cuando tenemos que hacer el presupuesto con todos esos aumentos en cada producto, llámese arroz, frijoles, aceite, manteca, lo que sea, sal, entonces nos vamos a dar cuenta de que a nosotros tal vez nos llegue, nos alcance, quitando ciertas cosas, tal vez no nos alcance. Pero todas las personas no reciben el mismo salario. Aquí cierta élite últimamente está recibiendo el salario por millones y bastantes millones. Cuando ellos se aumentan un 3%, casi que son 3 millones más. Pero el pobre, cuando no tenga que poner en la mesa de sus hijos, se va a desesperar. Ya hoy hay bastante delincuencia. Hoy han hablado mucho de delincuencia, muchos ladrones, muchas cosas. Porque en este país todo el mundo hace lo que le da la gana.
Pero el padre de familia o la mujer madre soltera que necesita dar de comer a sus hijos, o los va a abandonar o va a tener que ir a robar y a matar más. ¿Qué va a pasar con esta situación si nos pasan estos impuestos? Probablemente llegará el momento en que haya revolución. Revolución, porque de ahí ahora estamos felices porque ahorita viene el partido de España y cuántos millones se va a llevar España y esto y el otro y todo es pura vida. Pasado el partido, se vuelven los bolsillos y resulta que la cosa no era tan feliz. Los españoles sí se van con un gran botín como los argentinos. Pero Costa Rica, ¿de dónde está pagando esos lujos? ¿De dónde se pagan los lujos de los políticos que viajan en primera clase, en business, a hoteles de 5 o de 16 estrellas? Con banquetes acá y allá, y si les ofrecen un banquete, ellos ofrecen otro en un hotel allá porque les ofrecieron un banquete. Todo eso, señores, los estamos pagando nosotros. El pobre que sale en la mañana a volar pala, a limpiar caños, el que sale a vender, aunque sea empanadas, eso lo estamos pagando todos. Y todo eso que dicen que hace falta en el presupuesto, antes de poner impuestos, se debería recortar el presupuesto. Les digo esto con muchísimo dolor, muchísimo dolor. Siempre sabemos que los políticos han hecho de las suyas, pero esta vez están exagerando. Y si se nos va la paz social, como ya se está yendo. Hoy hablaban de una nueva modalidad de asalto, tirando carguitas de dinamita a los buses. En San José, a un bus con pasajeros, una carga de dinamita. Y a otras cosas. Creo que hubo otra cuestión con dinamita. Señores, estamos perdiendo el control. No es posible vivir en tan completo desorden. Por eso nuestra inquietud era una vez más enseñarles o mencionarles esta cuestión de los mandamientos que todos conocemos. Ahora, yo digo, por ejemplo, la persona que no quiere llevar una vida normal en hogar, esposo, esposa, quiere vivir de otra manera y quiere que le llamen señor muy honrado o señora muy honrada, está pasando esas leyes, donde vamos violando la vida normal, la cultura normal. Entonces nos vamos perdiendo un poquitillo. Dice por ahí que la paga del pecado es muerte. Sí, es muerte, se van muriendo los valores. Nuestros hijos van naciendo sin principios, van a la escuela donde desafortunadamente se han descuidado tanto los programas, la responsabilidad del estudiante. Estamos perdiéndonos tanto que cuando nos demos cuenta, o nos han acabado de matar, o estaremos de verdad en una revolución. Esto no va para bien, señores. Yo no soy profeta, pero todos sabemos que 2 y 2 son 4. El aumento en todas las cosas, dicen el 14%, sí. ¿Cuántas veces el 14%? Les repito, en una botella de aceite que ustedes van a comprar, se pagó el 14 al desembarco, se pagó el 14 en el traslado, se pagó el 14 en el almacén, se paga el 14 en el último distribuidor. ¿Cuánto nos cuesta esta botella de aceite? ¿Cuánto nos cuesta una sardinilla? ¿Cuánto nos cuesta cualquier cosa? Amigos, mediten, dejemos un poquito la diversión, pensemos seriamente. Propongámosle a los gobernantes, pues ellos gastan lo que quieran en su vida de gobernantes, pero que por favor miren el presupuesto de las casas de los costarricenses. Y se los digo hoy, recuerden la fecha de hoy, porque
podemos cualquier día de verdad llegar a la desesperación de una revolución, de una cosa imparable. Y hay otra cosa, parece que esos contratos que firman con firmas extranjeras, con entidades extranjeras, aparentemente son inviolables, porque la catedral se puede caer, pero uno de esos tratados no se puede echar para atrás. Los mandamientos de Dios se pueden cambiar, pero el Tratado de Libre Comercio no se puede cambiar. Y sin embargo Dios nos puede tomar cuenta sobre esos mandamientos que todos conocemos, porque aquí, como diría Chespirito, no nos hagamos tarugos. Todos sabemos cómo Dios nos manda a vivir, todos debemos vivir adecuadamente, honradamente, decentemente, pero nos estamos haciendo los tontos. El gobierno se divierte allá la charada que tengan ellos en la distribución de poderes, pero el pueblo tiene derecho a protestar. Acuérdense que en un mismo hogar, si los padres hacen desorden, los hijos ponen orden. Señores, lo que les digo con el dolor de mi alma, me duele decírselos, ustedes no tienen la culpa, pero sí pueden razonar con sus hijos, con sus vecinos, hasta hacer comités, buscar a la señora presidente o a quien preside el país y decirle más despacio, llévennos esta tragedia un poco más lentamente. Esto es un abuso, lo que nos están haciendo es un abuso. Curiosamente nos ofrecen ahí un gallo pinto gratis y todos felices, aquí no ha pasado nada. No puede ser, señores, hemos perdido la dignidad. Tratemos de recuperarla, por favor. Que Dios los bendiga. Manrique, gracias.
Usted está en compañía de Cátedra para la Vida. Aquí hemos escuchado una canción de Johann Sebastian Bach que se llama Jesús en quien mora mi alegría. Y la canción que oímos en el fondo, que nos ha puesto Manrique, es de la música incidental de Peer Gynt, de un escritor noruego de nombre Edvard Grieg. Esta piecita es la canción de Solveig. Toda esta música incidental de Grieg es preciosa. Si tienen la oportunidad de oír de él cualquier cosa, les va a gustar. Vale la pena conseguirlo. Ahora vamos a ver la otra parte de la economía de Dios. Porque ya vimos la parte en que Jesús nos dice con todo amor, el que me oye, el que me obedece, el que se somete a mi voluntad, ese es feliz, ese será recompensado delante de Dios. ¿Y qué del que no lo hace? Bueno, dice el Señor en el libro de Amós. Amós es otro de los libros de los profetas menores, es chiquitito. Y empieza en el capítulo 1, versículo 2. Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Y los campos de los pastores se enlutarán, y se secará la cumbre del Carmelo. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco, y por el 4º no revocaré su castigo. Porque trillaron a Galad con trillos de hierro, o sea, despedazaron un pueblo. Luego dice, pondré fuego a la casa de Asael y consumirá los palacios de Ben-Hadad. Y sigue el castigo. Luego dice, por 3 pecados de Gaza y por el 4º no revocaré su castigo. Porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. En este caso Gaza no es la misma Gaza de ahora, la zona sí, pero los pueblos son distintos. Estos eran los filisteos que fueron exterminados totalmente durante la invasión de Nabucodonosor, como 580 y pico de años antes de Cristo. Fueron destruidos porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Resulta que Edom era enemigo del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Pero esto también lo podemos aplicar hoy. Cuando vemos que pueblos enteros son entregados para ser destruidos, a nosotros nos entregaron a los narcotraficantes, a la televisión vana, a la falta de educación, a la chabacanería, a la irresponsabilidad. Claro, alguien está que quiere que lo empujen y le empujan un poquito, pues se cae. Pero todo eso es entregar un pueblo. Cuando entregaban pueblos a guerras para dejarse sus posesiones, todo esto dice, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom, por eso pondré fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios. Por 3 pecados de Tiro y por el 4º no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom. Cuando se le entregan los bienes de un país a otro país, como con los tratados de libre comercio, como con las deudas, fíjense lo que les está pasando en Europa. Se endeudaron hasta límites insostenibles, entonces tienen que echar mano de las pensiones, de las cuentas de banco. En Argentina esto les pasó y hubo muchos suicidados, muchos pensionados les quitaron su pensión y acabaron muertos de hambre, literalmente muertos de hambre. Se recuperaron liberándose de esos préstamos. De hecho, lo que hicieron fue pagar un poquito del préstamo, no todo. Pero ahora pareciera que todo el mundo está cautivo. Ahora Costa Rica se ha llenado de préstamos. En el último gobierno se endeudó al país y se le sigue endeudando tanto externa como internamente. Y yo creo que
Eso es entregar también un pueblo cautivo a los prestamistas. Luego dice, por 3 pecados de Edom, y por el 4 no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre, y perpetuamente ha guardado el rencor. Y luego dice, por 3 pecados de Amón, y por el 4 no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galad que estaban encintas. Mucho de la pérdida de valores en la familia ha llevado a esto, a legalizar el aborto, a perder la familia como tal, y entonces quedan mujeres y niños totalmente abandonados. Pero somos muy modernos. Por 3 pecados de Moab y por el 4 no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Todos estos pueblos no son del pueblo de Israel, pero Dios castiga al que hace un daño, no importa quién sea, de qué país sea y no importa quién se lo haga, Dios toma cuentas. Y por fin dice, por 3 pecados de Judá. En tiempos de Amós, el territorio de Israel estaba dividido en Israel y Judá. Judá era la parte que le quedó a los herederos del rey David, ¿se acuerdan? Roboam, Salomón. Bueno, esta partecita les dice el Señor, por 3 pecados de Judá y por el 4 no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé por tanto fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Y por 3 pecados de Israel, las otras 10 tribus. Pónganle mucha atención a esto. Y por el 4 no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo, y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto, y levanté vuestros hijos para profetas y a vuestros jóvenes para nazarenos. ¿No es esto así? Dice Jehová, hijos de Israel. Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis. Pues he aquí, yo os apretaré en vuestro lugar, como se aprieta el carro lleno de gavillas. Y el ligero no podrá huir, y al fuerte no le ayudará su vida, ni el valiente librará su vida. Les voy a leer el capítulo 3 de Juan, un pedacito solamente. Jesús y Nicodemo. Resulta que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Fariseos era el grupo que pensaba que era muy apegado a la ley de Dios y muy quisquilloso en estas cosas, muy cumplidor. Nicodemo era un principal entre los judíos. Nicodemo vino a Jesús en la noche. Fíjense que siendo de los fariseos, pues trataban de no juntarse con Jesús. Vino en la noche para que nadie se diera cuenta que él venía. Vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo
no puede ver el reino de Dios. Convertirse en hombre nuevo, ¿verdad? El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Se refiere aquí al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, dijo Jesús, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Aquí hay un reproche que es también para nosotros. Lo que sabemos, hablamos. A veces hablamos tanta tontería. De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos. Y lo que hemos visto, testificamos. Nosotros tenemos un vocabulario muy limitado, pura vida, sí, estas cosas, ¿verdad? Pues lo que sabemos es lo que hablamos, y lo que hemos visto testificamos. Y no recibís nuestro testimonio, el testimonio de Jesús. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Aquí volvemos a que el mismo Padre es Jesucristo, Jesucristo el Hijo, y también el Espíritu Santo. Dios es uno solo, Él puede estar donde quiera, cuando quiere, aún en este tiempo nos visita por acá. Así que nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, se refería a la cruz, para que todo aquel que en él cree, ya viéndolo crucificado, por fin crea, para que ese que al fin cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así de importante es creer en Jesucristo. Tal vez ahora lo oyen ustedes a la ligera, pero llegará un momento en sus vidas en que tengan que clamar Jesucristo. Y si claman es porque algo creen en Él. Nos dice Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, oigan esto. Lo envió para salvarnos. Nosotros nos condenamos cuando ignoramos al Hijo de Dios. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ahí tenemos un regalo precioso, lo que pasa es que nadie lo quiere aceptar. El que en Él cree, en Jesucristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
Por supuesto que el que en él cree le obedece también, porque cree en él. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, amaron más los pecados que la luz, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, por eso buscan las tinieblas y no buscan a Dios. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Lo que se hace a la luz y a la voluntad de Dios, en obediencia a Dios, es hecho en Dios. Después de esto vino Jesús con los discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza. Por cierto, este Juan es Juan Bautista, no es Juan el apóstol. Este Juan que estaba bautizando. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente a la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo. Mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Pero nos dijo Jesús antes: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, que cree en Jesucristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Sucede que una cosa es pronunciar el nombre de Jesucristo y otra creer en él. Ahí necesitamos hacer un gran esfuerzo para reconocer que Jesús es el verdadero Dios, el verdadero Hijo de Dios. No es cualquier persona, es nuestro Redentor. Manrique.
Usted está en compañía de Cátedra para la Vida. Vamos a continuar un poquito con nuestra pequeña peregrinación por el Vía Crucis en base a un librito de la hermana Basile Edling, y que son comentarios acerca de placas que están a la puerta de estos lugares santos. La Capilla de la Condenación, también conmemorando la colocación de la cruz. El eterno juez de toda la humanidad está frente a un ser humano pecador, que actuando como juez se atreve a pronunciar la sentencia de muerte sobre el Hijo de Dios. Aquí también podemos encontrar a Jesús y descubrir su corazón, en que por nuestra causa Él acepta el más injusto veredicto que jamás se haya pronunciado. Él lo acepta en nuestro lugar por amor a nosotros. Él sabe lo que significaría que un día fuéramos condenados ante el tribunal de Dios, a una existencia agonizante, a los torrentes en las profundidades del infierno por la eternidad. En su amor, Jesús sufre por nuestra causa. Él anhela salvarnos de tal sentencia. Da gracias a Jesús por esto, cree en su amor y acto de redención, y tráele tus pecados. Entonces no te tocará este terrible veredicto. Permite que Dios te juzgue hoy y recibirás su perdón. Después de haber experimentado la gracia de su perdón, estarás lleno de amor y gratitud a Jesús, y anhelarás tomar tu cruz como pecador y acompañar a tu Salvador, Jesús, el portador de la cruz. Entonces experimentarás que el amor hacia Jesús hace ligera tu cruz, porque el amor anhela compartir el camino del amado. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Jesús está buscando a alguien que se humille como Él lo hizo y que con amor cargue su cruz. ¿Quieres tú ser su discípulo? Obedécelo. Obedecer. ¿Abrimos líneas? Sí. Tienen a disposición el número 905-808-1000 para sus sugerencias y comentarios. La vía dolorosa. Aquí hay un... Sí, señor. ¿Aló? Sí, señora. Buenas tardes. Doña Cecilia. Ay, doña Cecilia, sí. Ay, vea, no solo ustedes están tristes, nosotros, el pueblo, todo Costa Rica está triste por lo que está pasando y que no echan marcha atrás. Bueno, un político cuando estaba en la campaña dijo que era más fácil quitarle los 10 mandamientos a la ley de Dios que quitarle una coma al TLC, dicho y hecho, así están haciendo. Bueno, esto es como dice la palabra en Proverbio 28, y entonces yo le resumo, el pueblo, algunos, oyendo lo que se les dice, ellos no hacen caso, ellos no creen, ni aunque digan que son cristianos y lo que sea, cristianos o católicos, lo de cualquier dominación, ellos no creen en la palabra, ellos creen más en la palabra del hombre. Así dice la palabra, que llegará el día en que ellos llegarán más a creer en la palabra del hombre que en la palabra de Dios. Y también, hablando de lo que tienen en su corazón, muchos hombres, de lo que tienen en su corazón, de eso les habla la boca. Y por eso ellos hablan como hablan, porque de eso tiene en su corazón y la boca se lo habla. Y vea cómo son, aunque dicen que son que creen en Dios, van allá, se arrodillan y ellos dicen que claman a Dios, pero en Proverbio 28 dice que algunos que no quieren entender la ley de Dios, tampoco Dios soportará sus oraciones. Y ellos dicen que van allá
y que van a orar y van a pedir. Pero también Dios les dice, el que no entiende a los pobres y no entiende a la ley de Dios, no quieren entender la ley de Dios, no creen en la palabra, pues yo tampoco. Y no atienden a los pobres, dice, pues yo tampoco, dice Dios, atenderé su respuesta cuando pidan ayuda. Eso se lo dice como por ejemplo a este político. Pero como dice Dios en su palabra, que hay que orar por los gobernantes y todos aquellos que tienen que ver con el gobierno del país, con todo su gabinete, porque se vuelven rebeldes por este tiempo de su palabra, la que quieren hacer valer lo que ellos dicen, y eso se tiene que hacer, le guste o no le guste al pueblo. Y vea cómo está el mundo, por la gran orgullo, soberbia, prepotencia, por todo eso que es pecado. Aquí en Costa Rica hay más de un pecado. Si Dios no quería perdonar esos 3 pecados, cuánta mucha más razón. ¿Cómo hay necesidad de Dios, de la misericordia de Dios en este país? Arrodillarse, ponerse de rodillas para que Dios tenga misericordia. No sea que yo, dice Dios, no sea que yo sienta en mi corazón perdonarlos y yo los perdono. Sí, doña Cecilia, mire, y usted dice sobre el tratado, que ellos decían que no se podía cambiar, pero resulta que ahora sí se puede cambiar para agregarle. Sí, para agregarle. Para agregarle que quieren cambiar ellos, sí, ellos, pero hacia el pueblo no le cambian nada, para bueno. Y entonces por eso nosotros tenemos que acercarnos muchísimo a Dios y clamarle a Dios que les dé sabiduría, entendimiento a estos gobernantes, porque ellos son los que están gobernando para el pueblo, no para ellos, y Dios los pone para que haya orden en la tierra, haya respeto, la ley de Dios se cumpla, y haya respeto, haya justicia, pero ellos no lo quieren así. Ellos ponen su justicia, el irrespeto, la mentira y todo lo malo, todo lo contra Dios, todo lo que vaya contra Dios. Es porque a la hora de dar el voto, la gente está también en ese plan de pura vida. Ajá. Y no piensan en nada, sino que vamos al que baila más y al que... Sí. En fin, al carnaval. Costa Rica debe hacerse un poquito más responsable. Y ahí lo llevan entretenido con fiestas por todos lados en todo el año. Y ya están anunciando que las fiestas del zapote, para que más se olviden de Dios. ¿Ah? Y trabajar los domingos y los sábados para que más se olviden de Dios. Así es, para que no guarden el día de Dios. Muchas gracias. El día para Dios. Así es. Muchas gracias, doña Cecilia. Ya se nos acaba el tiempo, creo. No, nos quedan como 2 minutos. Bueno, seguimos. Tal vez una cosa, un comentario. Ayer oíamos que decían, bueno, ¿por qué no ponemos a este de ministro? ¿Por qué no ponemos al otro de ministro? Y yo creo que el ministro tenemos que ser todos. Toda la gente tiene que comprometerse y exigir que se viva otra vez con respeto al derecho humano, de acuerdo sobre todo a la voluntad de Dios y con respeto al prójimo, porque resulta que muchos políticos que se han llegado a la Asamblea Legislativa respaldados por una iglesia, a la hora de la hora se les olvidan los mandamientos de Dios, se les olvida que están sirviendo a Dios. Entonces es necesario confiar en personas que de verdad estén comprometidas con Dios, saber qué piensan, qué quieren. Y yo hasta ahora no he oído ni planes ni propuestas de gobierno de parte de ningún político. Y yo creo que Costa Rica va a tener que decirle a los políticos, así como hace sus manifestaciones y todo, que en cada lugar, en cada pueblo, la gente diga hasta aquí, ya no más.
Por ejemplo, ahora les van a subir a la gente de San Gabriel, de La Legua, todo esto, les suben los tiquetes del autobús al 100%. Y la gente pues tiene que defenderse. Bueno, creo que nos queda, tal vez en un minuto podemos leer la Vía Dolorosa. En esta calle podemos ver a Jesús en espíritu delante nuestro, en su camino al Calvario, silenciosamente y pacientemente como un cordero. Él carga la cruz, tambaleante bajo su peso, mientras pasa por las calles estrechas, ruidosas y concurridas de Jerusalén. ¿Quién es el que no descubre el corazón de Jesús a lo largo de la Vía Dolorosa? Esta calle de sufrimiento donde Él cargó su cruz. De sus labios no salió ningún reproche o lamento o una palabra de rebelión contra Dios. Ningún reproche para los que lo abandonaron o para quienes se burlaron de Él mientras lo seguían, aunque Él les había mostrado solo bondad. Dadme la cruz, la cargaré con gozo. Estas palabras están escritas con letras brillantes sobre el Cordero de Dios, que lleva la pesada cruz con todos los pecados de los hombres al Calvario, tambaleando bajo su peso. En esta calle el sufrimiento de Jesús anhela encontrar discípulos de la cruz, que se consagren a Él y al camino de la cruz. Aquí Él no espera espectadores, sino seguidores sinceros, que carguen su cruz pacientemente diciendo, sí, Padre. Mirando con amor a Jesús, el Salvador que cargó con la cruz, y siguiendo de adelante hacia la meta suprema de gloria. Para los que cargan con su cruz está preparada la corona en el hogar celestial por toda la eternidad. Vuelve tus ojos a Jesús y tendrás las fuerzas para sufrir. Aquel que pertenece a Jesús no puede sino seguir el camino que Él siguió, porque el amor lo impulsa a acompañar el camino de la cruz. Juan 19:17, y Él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Nos despedimos y les agradecemos su compañía esta tarde. Hasta mañana si Dios quiere. Esto fue Cátedra para la Vida. Le invitamos a sintonizarnos de lunes a viernes a las 2 de la tarde por Radio Gigante. No te preocupes hoy por lo que pueda suceder mañana. El mismo Padre Eterno que te cuida hoy, te cuidará mañana y cada día, ya que te librará del sufrimiento o te dará fuerza inagotable para soportarlo. Gracias por su sintonía. Buenas tardes.